Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos al foro ¿Qué educación técnico-productiva exige el desarrollo económico y social? En nombre del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, SENATI, la Sociedad Nacional de Industrias, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, la Oficina Internacional del Trabajo, OIT, y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, tengan ustedes, o les damos a ustedes la bienvenida esta mañana. Vamos a comenzar presentándoles esta mañana un foro importante que tiene que ver con el desarrollo del país, con el desarrollo de la educación técnico-productiva y la empleabilidad. ¿Qué futuro nos espera en estos temas tan importantes? Y en esta primera mesa inaugural de esta mañana tenemos con nosotros, aquí sentados a mi izquierda, en primer lugar tenemos al señor Hans Fluri. Él es actualmente primer vicepresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP. Tenemos también a Carmen Moreno, directora de la OIT para los países andinos. El señor Aurelio Alberto Rebasa, presidente del SENATI, miembro de la Sociedad Nacional de Industrias. Y el señor Fidel Jaramillo, él es actualmente representante del BID en el Perú. Para comenzar esta mesa inaugural, vamos a escuchar en primer lugar las palabras de la señora Carmen Moreno, directora de la Oficina para los Países Andinos de la OIT. Adelante, por favor. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a la sede de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe y sede también de la Oficina de la OIT para los Países Andinos. Estimados miembros del panel de inauguración, señor Hans Fluri, primer vicepresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Peruanas, CONFIEP, señor Aurelio Rebasa, presidente del SENATI y miembro de la Sociedad Nacional de Industrias, Fidel Jaramillo, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en el Perú, señores embajadores, funcionarios públicos, colegas de otros organismos internacionales, muchas gracias por haber aceptado participar en esta convocatoria. Y deseo también agradecer a los expositores y panelistas invitados por su aceptación para llevar a cabo esta reflexión conjunta sobre los desafíos de la educación técnico-productiva en el Perú. Bueno, este foro nace de una iniciativa de la Sociedad Nacional de Industrias, del SENATI y de la CONFIEP, a la que el Banco Interamericano de Desarrollo y la Oficina Internacional del Trabajo nos hemos sumado con el interés de contribuir a generar un espacio de análisis y propuestas sobre los desafíos de la educación técnica productiva en su necesidad que esté en consonancia con la demanda laboral y promueva una mayor empleabilidad e inclusión laboral de los jóvenes. La rápida transformación que atraviesa el mundo del trabajo coloca la formación y el desarrollo de los recursos humanos como un tema central de articulación entre las dimensiones económicas y sociales. Desde la OIT consideramos que la educación técnico-productiva, el desarrollo de las capacidades, la oportunidad de innovación en cada vez más trabajadores, la empleabilidad en las múltiples formas de trabajo, la democratización del conocimiento y el aprender a aprender en el trabajo son elementos claves para generar más y mayor trabajo decente. El saber aprender, el saber hacer, el saber innovar, no solo tiene como fin crear más valor y riqueza, sino que también son un elemento sustancial para lograr una mayor inclusión social y laboral. El Perú atraviesa un momento de crecimiento sin precedente y la actual Administración ha apostado por la inclusión como fin para disminuir la pobreza, las desigualdades, fortalecer la gobernabilidad democrática y hacer sostenible el crecimiento. Precisamente, las estrategias de crecimiento inclusivas son aquellas que se basan en el desarrollo de los recursos humanos como medio para facilitar su acceso a mejores ingresos y empleos, así como incrementar la productividad y la competitividad.
No hay inclusión sostenible sin políticas de empleabilidad duraderas y, sobre todo, si éstas no tienen en la juventud un sector especial al que dirigirse. De la encuesta nacional de juventud aplicada en el Perú en el 2011, se pueden extraer unos datos a los que voy a referir brevemente y que sustentan la oportunidad, pertinencia y diría que la necesidad de promover políticas y alianzas que fortalezcan la formación para el trabajo. A la edad de 15 años, cerca del 10% de los jóvenes ya no están en el sistema de educación básica, lo cual se debe, obviamente, al abandono escolar, sobre todo en zonas rurales. De los jóvenes que terminaron la secundaria, un 58% respondió que estudia algo para el trabajo, sea educación universitaria, técnica o vocacional. Un 42% no estudió nada para el trabajo e ingresó al mercado de trabajo solo con la educación básica. Es decir, del 58% de los jóvenes que logran tener acceso a la educación postsecundaria, solo el 23% trabaja en algo que tiene relación con lo que estudió. Es decir, un 35%, 1 de cada 3 jóvenes, aun cuando estudia eso que estudió, no tiene relación con lo que trabaja. Evidentemente, esto muestra un problema relevante de inadecuación de la oferta formativa con las demandas del mercado de trabajo. Asimismo, la encuesta preguntó a los jóvenes sobre los aspectos que considera importante a la hora de elegir una carrera. El 78% contestó que elige en base a gustos y habilidades. El 24% prefiere que esa carrera sea bien remunerada y solo el 22% que tenga demanda laboral. El 63% de la PEA no tiene una cualificación sistemática. Sin embargo, las empresas demandan cada vez más trabajadores especializados en carreras técnicas y la oferta formativa está distante en muchos casos de esta demanda. Estos son los desafíos que queremos debatir aquí y que solo se pueden afrontar con el esfuerzo de todos los actores que participan en el mundo del trabajo y la educación. Las instituciones de formación profesional, la empresa privada, el Estado, y próximamente tendremos unas jornadas de reflexión o una mesa de trabajo similar con las organizaciones sindicales para incorporarles a esta iniciativa. La juventud de esta década será parte de la fuerza laboral adulta de la próxima y lo que logre acumular hoy en términos de competencias y capital humano será fundamental en el logro de trayectorias favorables hacia un trabajo decente y para aumentar posibilidades de superar la pobreza entre los hogares más desfavorecidos. En este sentido, invertir en educación técnico-productiva para los jóvenes, respondiendo a las demandas del sector productivo y a los requerimientos del desarrollo local, regional y nacional, significa desarrollar capacidades básicas y productivas, como ha sugerido el BID en su investigación que inicia el debate de este foro, el documento Desconectados. La investigación habla de las habilidades socioemocionales que permiten a los jóvenes un mayor grado de autonomía y control de su vida social y laboral, mejorar su capacidad de elección de alternativas y construir escenarios favorables al proyecto de vida elegido. Desde la OIT reitero el saludo a esta iniciativa del SENATI, CONFIET y la Sociedad Nacional de Industrias. Reitero, la participación del sector privado es clave y estaremos apoyando y continuando con el apoyo a esta iniciativa y esperamos que tenga un resultado concreto en el corto, mediano plazo y logremos contribuir a consolidar una sólida alianza para articular la demanda de la oferta de la educación básica y técnica, y no solo por un sentido de mayor productividad, sino por el inmenso significado que tiene el desarrollo de la educación técnica de calidad en la construcción de una sociedad simultáneamente más competitiva y más inclusiva. Confío que esta jornada satisfaga las necesidades de todos y que sea el inicio de un fructífero, eficaz y eficiente trabajo conjunto. Muchas gracias, buenos días
y estamos trabajando por este tema. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la doctora Carmen Moreno, directora de la Oficina para los Países Andinos de la OIT. Y antes de continuar con nuestros primeros invitados de esta primera mesa inaugural de este foro, vamos a enviar un saludo a todos aquellos que nos ven a través de la Internet, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial a través de la Internet. En este momento estamos en directo. Y en segundo lugar, a todos los presentes, por favor, para poder atender las charlas, les pedimos que por favor mantengan los teléfonos celulares apagados o en formato vibrador para que todos estemos atentos a las exposiciones. Continuando entonces con esta sesión inaugural, vamos ahora a dejarlos con el señor Fidel Jaramillo. Él es representante ante el Perú del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para que les dé unas palabras. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días a todos ustedes. Carmen, muchísimas gracias por ser excelente anfitriona de este muy buen esfuerzo, y un saludo especial a mis colegas de este panel inaugural, así como a todos los distinguidos invitados e invitadas a este importante evento. Cuando Javier Barreda nos comentó de esta iniciativa de los gremios empresariales y de la OIT, enseguida nos entusiasmamos, primero porque el tema de mercados laborales, educación y desarrollo económico y social es parte del ADN de nuestra misión como banca de desarrollo, pero también por un tema personal. Mi hija tiene 17 años, está terminando la secundaria, y alguien en su colegio, cuando estaban discutiendo qué es lo que debía estudiar, le dijo: mira, estudia lo que más te guste, porque cuando termines igual vas a ser una desempleada. Y eso me pareció lamentable y muy triste como padre, que estábamos enfrentando la graduación de tu hija que va a la universidad. Entonces, me parece que de esta situación bastante compleja que viven nuestros jóvenes, exige una reflexión seria, una reflexión que permita llevar adelante políticas públicas que permitan aumentar la probabilidad de tener empleos productivos y que a su vez mejoren el desarrollo económico social del país. En efecto, como decía Carmen, el Perú ha venido registrando tasas de crecimiento asombrosas. Sin embargo, hay una serie de brechas. Las más comúnmente citadas son la brecha de pobreza, sectores urbanos, rurales, étnica también, de género, pero también la situación de los jóvenes. Por eso nos parece que el objetivo presentado por el nuevo gobierno de mayor crecimiento, pero con inclusión social, es absolutamente básico, fundamental para ir cerrando toda esta serie de brechas en las diferentes dimensiones. Desde el BID pensamos que el mercado laboral es una bisagra entre estos dos grandes objetivos, porque crecimiento económico alto, sostenible, robusto, permite generar oportunidades de empleo productivo que a su vez mejoran los ingresos de la población más vulnerable y reducen la pobreza. Pero también es una relación de ida y vuelta. También mayor inversión en el desarrollo social, más educación, más salud, permite generar mayores niveles de productividad y mayores niveles de crecimiento. Esto es un círculo virtuoso entre estos dos grandes objetivos. ¿Cuál es el gran problema? Es que entre estas dos áreas puede haber una serie de desconexiones. Y es precisamente esas desconexiones las que quisiéramos nosotros, como Banco Interamericano de Desarrollo, aportar a esta discusión. Sabemos que el panorama laboral de los jóvenes en Perú es muy difícil. Ya Carmen nos ha dado una serie de datos. La tasa de desempleo entre los jóvenes en el Perú es 8,5%, no tan grave como en España, que es prácticamente la mitad de los jóvenes, pero es más que el doble que la tasa de desempleo de la población en general, que es 3,6. Cuando los jóvenes peruanos encuentran trabajo, la mayoría lo hace en trabajos informales, de baja productividad. El 56% de jóvenes empleados están en esta situación, sin contrato de trabajo. La escuela secundaria es el último punto de contacto con el sistema educativo para la mayoría de jóvenes. 2 de cada 3 jóvenes tienen menos de 11 años de educación, los que están empleados.
¿Y qué clase de competencias? Bueno, ya es bastante conocido los resultados del PISA. Aproximadamente 80% de los estudiantes peruanos de 15 años no lograron los niveles de competencia considerados básicos. La otra cara de la medalla es también lo que se señalaba anteriormente, el tipo de demandas que están surgiendo, una economía dinámica y robusta como la que existe en el Perú, que demanda ciertas calificaciones, ciertas habilidades que ese sistema educativo precario no las está aportando. Entonces, ¿por qué estamos aquí hoy? Como les decía, queremos aportar a la discusión. Tenemos un trabajo, una serie de trabajos analíticos que yo creo que combinan bien la experiencia que el banco ha tenido en el financiamiento de varios proyectos de capacitación laboral, de entrenamiento y de proyectos de empleo para jóvenes. En las jornadas de hoy día quisiéramos presentar los resultados de 2 estudios recientes que sugieren que existe esta desconexión que impide este círculo virtuoso entre crecimiento y desarrollo social, que muestran que hay una desconexión entre la escuela, los programas de capacitación laboral y el mercado de trabajo en la América Latina en general y en Perú en particular. El primer estudio que presentará hoy el BID, Desconectados, por primera vez muestra la brecha que existe entre las habilidades que forma el sistema educativo y las que requieren los empleadores que contratan jóvenes recién graduados de la educación secundaria. Uno de los hallazgos más importantes del libro Desconectados es precisamente la importancia de generar estas habilidades complementarias, estas habilidades críticas que son las demandadas actualmente en los mercados de trabajo. Un segundo estudio complementario investiga la efectividad de los programas de capacitación laboral para jóvenes, enfocando el análisis en el estudio de 6 programas de capacitación e inserción laboral. Estos estudios nos parece que son muy oportunos porque tienen implicaciones para la política pública, en particular para el fortalecimiento de la educación técnico-productiva y su rol en la formación de habilidades críticas para la inserción laboral de los jóvenes y al rediseño de programas de capacitación laboral para aumentar así su empleabilidad. Es por eso para el BID un motivo de gran satisfacción estar en este día, en esta jornada, que yo creo que va a producir una discusión muy fructífera para todo lo que varias de las instituciones aquí presentes, tanto del sector público como del sector privado, académico y de formadores técnicos de nuestros jóvenes, están precisamente comprometidos. Finalmente quisiéramos invitarles a nombre del banco, luego de esta intensa jornada, a un cóctel que yo creo que será muy bienvenido luego de una grata y fructífera discusión. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos al señor Fidel Jaramillo, representante ante el Perú del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. A continuación, vamos a escuchar las palabras del señor Aurelio Alberto Rebasa, presidente del SENATI y miembro de la Sociedad Nacional de Industrias. Adelante, por favor. Doctora Carmen Moreno, directora de la Oficina para los Países Andinos de la OIT, doctor Fidel Jaramillo, representante ante el Perú del BID, ingeniero Hans Fluri, vicepresidente de la Confederación de Instituciones Empresariales, CONFIEP, señor Luis Salazar, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, señoras y señores todos. El SENATI y la Sociedad Nacional de Industrias estamos sumamente complacidos por esta importante convocatoria pública y privada. No nos equivocamos si decimos que es la primera vez que el sector empresarial, la cooperación técnica internacional, la banca de desarrollo, los centros de formación profesional, expertos en economía laboral y empleabilidad y las instituciones del Estado nos congregamos
para responder preguntas estratégicas sobre un tema estratégico para la sostenibilidad del desarrollo económico y social. ¿Cuál es? La educación técnico-productiva. Desde el SENATI, hace 50 años, desarrollamos un intenso trabajo de formación y capacitación para el empleo. La base de esta acción fue la formación dual en centros de formación y en la empresa, pero sobre todo el involucramiento de los propios empresarios en el diseño de los cursos y los programas formativos en las más de 80 sedes que tiene el SENATI en todas las regiones. Durante 50 años, nuestro esfuerzo se ha consagrado haciendo camino en los miles de egresados de nuestras diversas modalidades de capacitación, que se incorporaron a diversas empresas e industrias, siendo partes de un rico y variado mercado laboral peruano. Pero, ¿cómo nace esta iniciativa? A partir de una preocupación y un compromiso tanto de la Sociedad Nacional de Industrias como de SENATI. Una preocupación por el país, su destino, su grandeza y su juventud, especialmente aquella que desde abajo lucha por forjar su vida y construir su mundo laboral y estable. Y un compromiso por seguir colaborando y aportando a la empleabilidad del país con lo que sabemos hacer con eficiencia y competitividad. Formar bien para el empleo. No conocemos mejor respuesta para estos desafíos que la educación y formación técnica productiva, aquella formación especializada, superior, no universitaria, práctica, ligada directamente a la creación de riqueza, con una alta especialización tan necesaria en el país. Apostar por ella es responder a la demanda del Perú dinámico y su crecimiento sostenido. Nos preguntamos con Pedro Lachea, presidente de la Sociedad de Industrias, que es un apasionado de la formación dual, ¿cómo hacer para ser parte del gran esfuerzo nacional por impulsar una educación técnico-productiva de calidad que incluya laboralmente a miles de jóvenes? ¿Cómo los empresarios de la Sociedad Nacional de Industrias pueden colaborar para orientar a la juventud hacia opciones laborales, viables, técnicas y con alto retorno? ¿Cómo la sociedad y SENATI colaboramos con el sector público en su esfuerzo por construir una educación para el trabajo? ¿Cómo los empresarios podemos transferir lo que sabemos y conocemos del mercado laboral a los miles de jóvenes que buscan un lugar en el mundo del trabajo? Por ello, desde la Sociedad de Industrias y de SENATI, decidimos explorar la posibilidad de transferir todo nuestro aprendizaje y saber institucional, validados por la experiencia positiva de nuestros egresados, hacia las entidades de educación básica o colegios que forman tanto jóvenes en lo técnico laboral, con gran entusiasmo y contra muchas adversidades. Dijimos, vamos a impulsar un proyecto que nos permita enseñar, transferir quehaceres técnicos y compartir lo que conocemos. Propongamos al país iniciativas y propuestas que ayuden a los jóvenes trabajadores, dependientes y emprendedores a tener mejores condiciones de vida, mayor capacidad técnica y más oportunidades laborales. Este foro es un primer paso en el camino de ayudar a consolidar una educación técnico-productiva para la empleabilidad y la inclusión laboral. Desde la Sociedad Nacional de Industrias y el SENATI seremos tercos, convocantes a más instituciones para que concertemos esfuerzos a favor de mejorar
la calidad de lo técnico productivo en el país. Este proyecto recién comienza, sabemos cuál es nuestra misión, pero necesitamos que sea compartido por muchas instituciones. Acudimos a la oficina de la OIT, a su directora Carmen Moreno, como una primera aliada para este esfuerzo. Y aquí estamos. Luego se sumó la CONFIEP, fiel a su compromiso por la mejora de la calidad educativa. Y finalmente el Banco Interamericano de Desarrollo, quienes gustosos también se sumaron para impulsar el foro. A todos ellos, gracias por acudir a este primer llamado y estamos seguros que esta alianza será permanente e incluyendo a más instituciones podremos hacer más por la educación técnico-productiva. En este gran país que saldrá de todos sus problemas temporales para seguir creciendo por el camino de la inversión, la competitividad y la inclusión laboral. Participemos del foro, cada experto, cada panelista tiene mucho que decir. Este es un espacio donde todos aprenderemos de todos y así podremos obtener mejores y más acertadas respuestas a cada una de las preguntas que motivan este evento. En nombre de la Sociedad Nacional de Industrias y de Senati, bienvenidos y muchas gracias por su participación. Agradecemos al señor Aurelio Alberto Rebasa, presidente del Senati y miembro de la Sociedad Nacional de Industrias. Ahora, en la parte final, para concluir esa primera mesa inaugural, dejo con ustedes al señor Hans Fluri. Él es vicepresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, la CONFIEP. Adelante, por favor. Señora Carmen Moreno, directora de la Oficina para los Países Andinos de la OIT. Señor Fidel Jaramillo, representante ante el Perú del Banco Interamericano de Desarrollo. Señor Aurelio Alfredo Rebasa, presidente Senati. Señoras y señores, muy buenos días. Según la OCDE, los países enfrentan algunos problemas y desafíos afines en cuanto a educación técnica se refiere. En primer lugar, la importancia de equilibrar las necesidades de los estudiantes y del sector empresarial en la prestación de la formación educativa. En segundo lugar, buscar que los maestros adopten las habilidades necesarias para enseñar los programas técnicos y finalmente motivar la participación de las asociaciones empresariales y los sindicatos en estas labores. Está comprobado que el bajo rendimiento educativo en los países presenta un alto costo que afecta en gran medida el bienestar futuro de una nación, por lo que la reforma educativa se encuentra en el primer lugar de la agenda de casi todos los países del mundo. Sin embargo, pese a masivos aumentos de gasto y ambiciosos intentos de reforma, el desempeño de muchos sistemas educativos apenas ha mejorado en décadas. Según el informe de McKinsey, las experiencias de sistemas educativos con mejor desempeño en los países de la OECD tienen importantes factores comunes que pueden ser resumidos en tres aspectos. Conseguir a las personas más aptas para ejercer la docencia, capacitar a los docentes hasta convertirlos en instructores eficientes y garantizar que el sistema sea capaz de brindar la mejor instrucción posible a todos los jóvenes. Considerando este complejo panorama internacional, permítame enfocarme en el caso peruano. La educación secundaria en el Perú está orientada al desarrollo de competencias que permitan al joven escolar acceder a conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos, donde la capacitación técnica es parte de la formación básica regular a través del curso Educación para el Trabajo. Según la Ley de Educación, las competencias técnicas laborales son identificadas por el Sistema Nacional de Información de Educación para el Trabajo y forman parte del Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones. Además, se establece que la formación del alumno se desarrolla en el propio centro educativo o por convenio en instituciones de formación técnico-productiva, en empresas o en otros espacios educativos de cada localidad o región. Sin embargo, a pesar de este marco normativo,
La problemática de la educación técnica en nivel secundaria se ha venido caracterizando por presentar una inadecuada conducción y atención a la educación para el trabajo, debido a una tradición educativa basada en la transmisión de contenidos teóricos. Un desorden entre la oferta educativa y la demanda de información del sector productivo y el mercado laboral, debido a que los perfiles educacionales no responden a las competencias que exige la empresa o el sector productivo de las regiones. Y finalmente, una aplicación de estructuras curriculares desfasadas, debido a que el perfil profesional de las carreras y ocupaciones técnicas no encuentran en muchos casos su actualización debida. Este complejo panorama debe ser completado por diferentes aspectos relativos a los institutos superiores tecnológicos. Si bien en este sector existen instituciones con una trayectoria reconocida, como Senati, TechSoup y otros modelos propiciadores por entidades gremiales, empresariales como los centros de formación de ADEX y ASBank, entre otros, aún persiste esta brecha entre los contenidos de estos institutos y el entorno económico en el cual nos desarrollamos. Debemos mencionar que no existe un sistema educativo que haya sido transformado sin contar con un liderazgo sostenido, comprometido y talentoso. Por nuestra parte, el sector empresarial peruano, a través de las instituciones gremiales y sectoriales y regionales, buscamos tener una mayor participación en el Sistema Nacional de Información de Educación para el Trabajo, con la finalidad de articular la oferta educativa a las demandas de formación del sector productivo empresarial de cada región. En este sentido, reafirmamos nuestro compromiso a trabajar de manera conjunta con el sector educativo para la formulación de los perfiles ocupacionales que se deben incluir en el área de educación para el trabajo y en la definición de sus competencias, las cuales deben estar en permanente actualización a través de un mecanismo de consulta y revisión que cuente también con representantes del empresariado nacional. Obviamente que el relanzamiento de la educación técnica productiva en el Perú como condición básica para mantener el crecimiento debe convertirse en un objetivo común, no solo del sector de educación y del empresariado nacional, sino que debe ser priorizado por las agendas de desarrollo y los foros nacionales. En este sentido, saludamos y felicitamos a la OIT y al BID por su decidida participación en esta jornada de trabajo. En CONFIEP estamos decididos a promover una nueva educación técnica profesional de calidad y pertinencia, pues resulta una pieza fundamental para la competitividad del país, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza y la desigualdad. Finalmente, en nombre de CONFIEP, hago extensivo nuestro saludo por el desarrollo de este foro, el cual contribuye a la mejora de la educación técnica y nos llama a reflexionar sobre su importancia en el desarrollo socioeconómico de nuestro país. Y espero que al final de esta jornada tengamos, si quieren, podemos avistar algún tipo de respuesta a la pregunta que nos formulamos en este foro. Muchas gracias. Agradecemos al señor Hans Fluri, vicepresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP. Así ponemos punto final a esta primera parte, a este inicio de este foro, ¿qué educación técnica productiva exige el desarrollo económico y social del país? Agradecemos a nuestros invitados en esta primera mesa y antes de pasar a la primera mesa, ya digamos, del foro de esta mañana, pido para ellos un fuerte aplauso, por favor, parte de ustedes. La primera mesa de esta mañana es Desconectados, Educación Básica, Mercado Laboral y las opciones formativas de los jóvenes. Buenos días, vamos a continuar con el foro después de las interesantes palabras de nuestros anfitriones. La presente mesa vamos a ver las conclusiones de una investigación que ya la ha anunciado el doctor Fidel Jaramillo del BID sobre una investigación que se ha hecho en 3 regiones, 3 países de América Latina sobre la desconexión o conexión relativa entre lo que se forma en la educación básica y la demanda del mercado laboral. Tenemos con nosotros como coautora de la investigación a Marina Bassi, del Banco Interamericano de Desarrollo. Ella es especialista de la División de Educación del Banco, ingresó al mismo en el 2005, ha hecho diversas investigaciones sobre el mercado laboral, es graduada PhD en Economía en la Universidad de California, Los Ángeles, y licenciada en Economía en la Universidad de San Andrés, Argentina. Antes de elaborar en el BID, participó en varias investigaciones en el Banco Mundial
Tenemos como panelistas al señor Juan Chacaltana, de la Oficina Internacional del Trabajo. Él es economista, graduado de la Universidad Católica, con varias investigaciones sobre el mercado laboral, específicamente en el tema de juventud. Ha sido coordinador del Programa Conjunto de Naciones Unidas y además ha recibido la Orden del Trabajo. Y es egresado tiene un posgrado en la Universidad de Texas de los Estados Unidos. Y tenemos a nuestra izquierda al señor René Galarreta, el secretario general de la Secretaría Nacional de la Juventud, que pertenece al Ministerio de Educación. Estudió en la Universidad Nacional de Ingeniería y tiene un máster especializado en redes y servicios móviles en el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, Francia, y un posgrado de Data Working en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Vamos a escuchar primero, creo que un video, ¿ok? Y después la exposición de la señora Marina Bassi y los comentarios del panel. Buenos días a todos. Quiero agradecerles antes que nada a los organizadores del evento por permitirnos discutir estos resultados de este estudio que coordinó la División de Educación del Banco y publicamos recientemente, que se vincula muy bien con el tema, la temática que se va a discutir en el foro hoy. Entonces estamos muy contentos, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Antes que nada, antes de presentarles los resultados de Desconectados, quiero mostrarles un video que es muy breve y creo que resume bien la problemática y la discusión del libro. De las expectativas de los jóvenes en América Latina, poder recibirme, ser chef, a los problemas reales del mercado laboral. Solo 12% de los empresarios encuestados en un estudio del BID declaró no tener dificultades para encontrar trabajadores con las destrezas que necesitan, algo que afecta a varios sectores, incluyendo el industrial. Hay una escasez de técnicos preparados al nivel que nosotros necesitamos para competir en el mundo. En América Latina, muchos jóvenes salen directamente de la educación media al mercado laboral, y un reciente estudio del BID confirmó algo que ya se sospechaba. Existe una brecha muy importante entre habilidades producidas por el sistema educativo y demandadas por el sistema productivo. Habilidades como la perseverancia, la motivación y la capacidad de comunicarse. Incluso la habilidad de entender qué significa tener un empleo. Muchos jóvenes en nuestra región no tienen la capacidad de entender mucho qué significa un empleo porque sus propios padres no están empleados. Para varios investigadores, eso tiene mucho que ver con la desconexión entre las escuelas y su entorno. Si mirás algunos de los sistemas con mejor desempeño, tienen gente de las empresas que vienen a los centros educativos para enseñarle a los estudiantes las destrezas que se precisan en el mundo real. O crecemos todos juntos, la comunidad y nosotros, o no crece ninguno de los dos. La productora argentina de acero, Tequint, invierte millones de dólares en capacitar técnicos alrededor del mundo. El chef peruano Gastón Acurio montó escuelas gastronómicas en zonas de bajos ingresos de Lima. Para que los chicos que no tengan recursos puedan acceder a una buena formación y entrar a un mercado cada vez más competitivo y más exigente. Y además de los privados, los expertos recalcaron la importancia del sector público para replantear los objetivos de la enseñanza. Los países de la región le dan a los maestros mensajes encontrados. Por un lado les dicen que lo que importan son el pensamiento creativo y las destrezas sociales, pero por el otro, lo que finalmente evalúan en términos curriculares son los contenidos tradicionales. Buscar asociaciones público-privadas y mejorar la formación de los educadores son algunas de las propuestas que se presentaron en Montevideo. Distintos acercamientos para resolver un problema de peso en la región y para hacer realidad los sueños de jóvenes que, como Rosario, buscan dar sus primeros pasos en un mundo de adultos. Entonces, el video ya empieza a presentar la problemática que pensamos en el momento de iniciar este estudio. Y la pregunta que nos planteamos era bastante ambiciosa. Realmente prepara la escuela, el sistema educativo a los jóvenes para ser el futuro de nuestra región. Los prepara bien, en particular, para el mercado de trabajo. Y cuando uno analiza la transición de la escuela a trabajo en América Latina, por un lado se observa que los jóvenes cada vez, como se ha mencionado en las exposiciones previas, están más educados que antes. O sea, uno de los mayores éxitos del sistema educativo regional fue aumentar el acceso a la educación en los distintos niveles. Sin embargo, cuando miramos los resultados en el mercado laboral, estos progresos no se han traducido en importantes mejoras. En muchos indicadores, los jóvenes están peor en la transición de la escuela al mercado de trabajo que generaciones atrás. Nos enfocamos en el libro en la educación secundaria principalmente porque es de ahí, en la educación secundaria muchas veces incompleta, desde donde los jóvenes
ingresan a su primer empleo. Es decir, es la plataforma de la cual los jóvenes, la mayoría de los jóvenes en la región ingresan al mercado de trabajo. Entonces la pregunta surgió, estos problemas en el mercado laboral, ¿hasta dónde tienen que ver con una brecha entre las habilidades que el sistema educativo forma y las que requieren los empleadores en la región? Estar más educados no necesariamente se está traduciendo a estar mejor preparados. Y les voy a adelantar el final de la historia. La brecha de habilidades, según lo que encontramos, existe. Los jóvenes no quieren, para ingresar al mercado de trabajo, las herramientas que se les exige. Y esas herramientas, esas deficiencias, no tienen solo que ver con los resultados ya conocidos en los aprendizajes académicos, sino que apareció una brecha aún más importante en nuestro grupo de habilidades, vinculadas más con rasgos de personalidad, de comportamiento, que en el libro llamamos habilidades socioemocionales. Son esas las brechas, las habilidades en las cuales la brecha parece aún más importante. Y estos son los primeros resultados que les voy a adelantar de 2 encuestas que realizamos para recoger información hasta entonces inexistente sobre habilidades en América Latina. Por un lado hicimos una encuesta a empresarios, que les voy a detallar un poco más adelante, y una de las preguntas que les hicimos es hasta qué punto las habilidades han cambiado en los últimos 5 años en América Latina. Y la respuesta fue contundente, o sea, más del 90% de los empresarios nos dijo que se requerían habilidades diferentes y mayor cantidad. O sea, hay un cambio importante en las habilidades que el mercado de trabajo va demandando de estos jóvenes. También les preguntamos, bueno, ¿cuáles son esas habilidades que importan? Si usted tuviese que distribuir 100 puntos entre 3 grupos de habilidades, habilidades específicas al sector o a la ocupación, habilidades de conocimiento o habilidades de comportamiento, ¿cómo los distribuiría según el orden de importancia? Y nuevamente la respuesta fue muy robusta. Se le dio siempre mayor puntaje a las habilidades de comportamiento. En este caso muestro las 3 barras corresponden a los 3 países que incluimos en la encuesta: Argentina, la más oscura; Brasil, la gris clarito; y Chile, la naranja. Y la barra del medio, la blanca, muestra el puntaje promedio que se le asignó a estas habilidades. Y en promedio se le asignó como 55 puntos a las habilidades socioemocionales o de comportamiento, 30 puntos a las habilidades de conocimiento y 15 puntos a las habilidades técnicas. O sea, el mercado está pidiendo y valora más las habilidades socioemocionales según estas encuestas. Por otro lado, vimos qué sucedía en la oferta laboral, en los jóvenes, qué habilidades traen los jóvenes y cómo se vinculan con sus resultados laborales y educativos. Y ahí entrevistamos un grupo de adultos jóvenes, de 6.500 adultos jóvenes de 25 a 30 años en Chile y Argentina, y intentamos reconstruir las trayectorias laborales y educativas a falta de datos longitudinales en la región, y medimos 4 habilidades para poder vincular con estas trayectorias. Y nuevamente nos encontramos que la habilidad, en los gráficos que están mostrando ahí, muestran la asociación entre estas habilidades, en este caso la habilidad cognitiva que medimos y una de las habilidades socioemocionales, que es autoeficacia, cómo se perciben los jóvenes, qué percepción tienen de sus propias capacidades. Y nuevamente encontramos que las asociaciones mayores con resultados laborales, en este caso empleo y salarios, se observan en esta habilidad socioemocional, en una medida mucho mayor que con la habilidad cognitiva. Es decir, los trabajadores que tienen mejor percepciones de sus propias competencias, les va mejor en términos de estar empleado y en términos de salario que los más inteligentes. Y volviendo al diagnóstico, ya se ha hablado mucho en las primeras exposiciones sobre el panorama laboral de los jóvenes en la región, que no es demasiado alentador. Y les voy a mostrar en particular uno de los principales resultados del mercado laboral de los últimos años en la región, que es los cambios a la educación y en particular en perjuicio de la educación secundaria. Este gráfico muestra las diferencias, la evolución de las diferencias salariales entre la raya roja más oscura, es la de, mire la brecha, la diferencia entre los salarios que reciben los graduados de estudios postsecundarios, técnicos y universitarios, con respecto a los secundarios y de los graduados en la secundaria. Lo que vemos que aumentó un 26% en promedio en la región. Por otro lado, la raya gris mide
la diferencia entre los graduados de la educación secundaria con los graduados de la educación primaria, y vemos una importante caída a lo largo de estas 2 décadas, de un 30%. Entonces, cada vez más, según el mercado, según la percepción del mercado, los estudiantes de la educación secundaria se parecen a los estudiantes de educación primaria y se alejan más, en términos de sus habilidades, de los graduados de la educación postsecundaria. En Perú sucede lo mismo. Este es un gráfico de unos investigadores del GRADE que hemos tomado aquí porque justamente muestra el mismo patrón. La raya oscura es la diferencia con respecto entre secundarias y postsecundarios, y la raya más clarita, no la punteada, muestra la diferencia entre los graduados de la educación secundaria y primaria, y vemos que este patrón se produce aún en mayor medida que en el promedio de la región, sobre todo la caída del retorno a la educación secundaria. Hay otros síntomas de estos problemas: altísimo desempleo y que permaneció en niveles históricamente altos, informalidad, un amplio porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan, salarios estancados, que seguramente han sido presentados y van a ser discutidos en lo que resta de las presentaciones, pero lo que quería contarles aquí es que las explicaciones tradicionales apuntan correctamente a un aumento importante en el número de jóvenes con educación secundaria, que empujó los salarios hacia abajo. Por otro lado, un aumento de las demandas por trabajadores con educación superior, por complementación con los cambios tecnológicos, que puso presión de los salarios para arriba, y otras explicaciones vinculadas a las regulaciones de los mercados de trabajo, etcétera, pero una explicación que no recibió tanta atención es la vinculada a esta brecha de habilidades. Aparentemente las habilidades que los jóvenes traen no son las que el mercado les demanda, no solo porque la escuela los prepara peor, puede ser una explicación, sino porque las demandas y las habilidades van cambiando y la escuela nos fue acompañando esos cambios. Probablemente todos tengan un rol, pero la última fue menos explicada. ¿Y qué sabemos de la calidad del sistema educativo en la región? Bueno, como ya hemos adelantado, uno de los principales éxitos fue el aumento en el acceso, en la cobertura. La matrícula del sector primario alcanza los niveles de los países avanzados de la OECD. La matrícula en secundaria ha mostrado un aumento importante de los años, principios de los años 90. Y cada corte que ingresa al mercado de trabajo tiene sucesivamente mayores años de educación. Ahí comparamos la corte del 85, que son jóvenes adultos que ya están en el mercado de trabajo, que completaron 10 años de educación, comparado con 6 años de la corte del 45, que es la que ya está más próxima a retirarse del mercado. Pero en este aumento en el acceso han quedado rezagadas la calidad y la pertinencia. También se han mostrado datos en las presentaciones anteriores, pero uno de los problemas más importantes de la educación secundaria en la región es la deserción escolar en el nivel secundario. O sea, casi la mitad de jóvenes de 15 a 24 años que inicia la secundaria no se gradúa antes de los 24. Y cuando uno indaga las causas de deserción en las encuestas de hogares, en general se indica como una de las principales la falta de motivación e interés de los jóvenes por estas carreras, la falta de pertinencia. En términos de calidad, bueno, los resultados de pruebas internacionales como CERSI o PISA son bien conocidos. Los 9 países que participaron en la última medición de PISA de América Latina han quedado en el tercio inferior de los 65 países participantes, y como también han descrito anteriormente, el estudiante latinoamericano promedio no domina las competencias básicas según esta prueba, para desenvolverse de manera efectiva y productiva en la vida. Una breve comparación global para hacer esto más ilustrativo. Aquí comparamos los resultados de los países latinoamericanos con los dos extremos: Shanghái por un lado, que obtuvo los mayores resultados en matemática, y Kirguistán, que obtuvo los peores, y todo indica que nos parecemos más a quienes les fue peor que a quienes les va mejor. Menos de un 1% de los estudiantes latinoamericanos obtuvo el puntaje promedio de los estudiantes chinos de Shanghái, y más de un 20% obtuvo los resultados de Kirguistán. Pero son esas las habilidades que importan. O sea, una vez que resolvamos PISA y los resultados académicos, que indudablemente son súper importantes, tendremos resuelto el problema.
Aparentemente no. Los estudios internacionales ya apuntaban a importantes cambios en la demanda de habilidades. Este es un gráfico que sacamos de un estudio de David Otto, Richard Murnane y Frank Levy, donde se muestra que, para Estados Unidos, donde se muestra que cada vez han ido en aumento la demanda de habilidades más complejas de comunicación, de pensamiento crítico, y en caída la demanda de habilidades rutinarias, tanto manuales como cognitivas. Todas aquellas actividades rutinarias, repetitivas que una máquina puede reemplazar, fueron reemplazadas por máquinas. Y en Estados Unidos estas son las ocupaciones que empleaban a la mayor cantidad de jóvenes con educación secundaria, por lo cual se está polarizando el mercado en Estados Unidos. ¿Y qué sabemos en América Latina? Bueno, la información era poca y fue por eso que desarrollamos estas encuestas, pero también, bueno, los estudios internacionales apuntan que hoy es un conjunto más amplio de habilidades, las que tiene relación con resultados en diferentes dimensiones en la vida, educación, resultados económicos, laborales, de trabajo, de salud, etcétera. Y estas habilidades son justamente las socioemocionales: autoestima, responsabilidad, autocontrol, una variada gama de estas habilidades más blandas se asocian con resultados positivos en diferentes aspectos. La buena noticia es que estas habilidades han probado, según la neurociencia y la biología, estas habilidades se desarrollan de manera más tardía en el ciclo de vida, hasta los 21 años aproximadamente, o sea, hasta la adultez temprana, lo que implica que la escuela secundaria puede tener un rol importantísimo en reducir las brechas entre los más aventajados y los más desaventajados. Entonces, bueno, entrando ya en la evidencia que desarrollamos para la región, hicimos básicamente dos grandes encuestas. Por un lado, que ya les anticipé algo de los resultados, por un lado entrevistamos a 6.500 jóvenes en Argentina y Chile, adultos jóvenes en Argentina y Chile, reconstruyendo su historia laboral y educativa y midiendo habilidades cognitivas y no cognitivas. Y por otro lado, entrevistamos a 1.200 empleadores en Argentina, Chile y Brasil, para conocer la valoración de la demanda de habilidades y la dificultad que encuentran para encontrarlas en los jóvenes en la región, y complementamos esto con 4 estudios de casos de empresas líderes en los mismos sectores que la encuesta, que hoy no les voy a mostrar resultados, pero que en el libro los desarrolla para ilustrar los resultados de la encuesta. ¿Y qué dice la primera encuesta? Mirando a las trayectorias educativas y laborales de los adultos jóvenes en la región. Midimos 4 habilidades: una medida de habilidad cognitiva, una medida de inteligencia más dura, habilidades socioemocionales, 3 habilidades socioemocionales, habilidades sociales o la capacidad de integrarse a un grupo y relacionarse con los demás, estrategias metacognitivas que tienen que ver con organización y planificación de tarea, y autoeficacia, que es la percepción de sus propias capacidades. La primera pregunta que nos hicimos es si estas habilidades están vinculadas con el nivel educativo. O sea, no podemos decir si la educación genera o si simplemente es un efecto selección, o sea que los que tienen estas habilidades les va mejor en el sistema educativo, pero lo que encontramos es que sí, existe acá muestra, las distintas barras son los distintos niveles educativos: primaria, secundaria, técnica superior y universitaria, y lo que vemos es que hay una tendencia creciente, especialmente en las habilidades cognitivas, que es el primer grupo de barras. También se observa en las habilidades socioemocionales, aunque la correlación es más leve. Esto es para Chile, lo mismo se observa para Argentina, pero en menor medida. O sea, Chile parece generar más diferencias entre los sistemas educativos. Y por el tema que nos convoca, hicimos como un estudio específicamente, además esto es uno de los resultados que nos parece más interesante del libro, entre la educación secundaria técnica y la educación secundaria general, y lo que observamos es que, aún controlando por otros factores, nivel socioeconómico, educación de los padres, si hizo preescolar o no, género, etcétera, aún controlando por todas esas diferencias, encontramos que los graduados de la educación técnica tienen mayor nivel de habilidades socioemocionales. Lo mismo sucede en Chile. Ahí la barra gris clarita es la de los técnicos de educación secundaria, y la beige es la que reciben educación general, y en todos los casos, en las 3 habilidades socioemocionales, vemos que los técnicos aparentemente reciben más de estas habilidades. Lo mismo se da en Argentina para las habilidades socioemocionales. Y esto ya se los adelante, así que brevemente este gráfico muestra de vuelta la asociación entre habilidades y nivel de salarios,
y vemos que la habilidad más correlacionada es la del medio, autoeficacia, en mayor medida que la habilidad cognitiva. O sea, parecen las habilidades socioemocionales, aún mirando el lado de la demanda o de la oferta, parecen estar asociadas a mejores resultados laborales. La demanda de habilidades, bueno, entrando a la segunda encuesta, quisimos escuchar a los empleadores. Entonces entrevistamos en 3 países, Argentina, Brasil y Chile, en 5 sectores específicos: comercio minorista, hoteles, sector financiero, automotriz y procesamiento de alimentos. Estos son sectores que contratan una gran proporción de jóvenes recién graduados de la secundaria, y por otro lado tratamos de excluir a sectores que incluyen un alto porcentaje de contratación de empresas públicas porque tienen otros sistemas de contratación, y quisimos enfocarnos en las ocupaciones de los jóvenes con poca experiencia laboral, o sea, recién salidos del sistema educativo y con al menos secundaria completa. Esta es la distribución de la muestra, solo para darles una breve idea, se distribuye más o menos homogéneamente entre los países, con más peso en Brasil, un poco menos en Chile. Representa distintos tamaños de empresas, más peso en las pequeñas y medianas, pero también tiene una buena representación de las empresas grandes. Medimos 3 tipos de habilidades, o preguntamos por distintos tipos de habilidades: las habilidades específicas, como le comentaba, habilidades de conocimiento, lenguaje, lectura y escritura, lenguaje y comunicación, matemáticas y pensamiento crítico, y habilidades de comportamiento, actitud hacia el trabajo, responsabilidad y compromiso y servicio al cliente. Este gráfico se los adelanté, es la valoración de los empleadores hacia estos distintos grupos agregados de habilidades, y nuevamente sale las habilidades socioemocionales como las más valoradas. Ahí hicimos un análisis desagregado de la manera que podíamos, por sector, por país, por tamaño de empresa, por salarios altos, bajos. Siempre la respuesta fue la valoración es mayor hacia las habilidades socioemocionales. ¿Qué habilidades socioemocionales? Bueno, ahí depende un poco del tipo de ocupación en la que se esté refiriendo, pero en general salió lenguaje y comunicación como la más importante, aquellas ocupaciones más vinculadas a servicios y a los clientes, con más exposición hacia el cliente, y en las más operativas y de procesos, pensamiento crítico. Esas son las 2 habilidades que surgieron como más importantes, y para nuestra sorpresa, matemáticas salió rankeada como última. Ahora, en cuanto a las habilidades de comportamiento, también varía según el tipo de ocupaciones, y en este caso salió atención al cliente, como era de esperar, más vinculada a estas ocupaciones de servicios y con más exposición a los clientes, y responsabilidad y compromiso en el caso de las ocupaciones más vinculadas al proceso operativo. También les preguntamos, bueno, esas son las habilidades que ustedes valoran, pero ¿cuáles son las habilidades que les cuesta encontrar en la fuerza laboral juvenil? Entonces, construimos un índice en base al puntaje que se le daba a las habilidades reportadas como difíciles de encontrar, y nuevamente nos encontramos que las habilidades socioemocionales no solo son las habilidades que más valoran, sino también son las que los empleadores reportan como más difíciles de encontrar en los jóvenes. Encontramos que un 40% del puntaje asignado a esas habilidades son difíciles de encontrar, seguido por un 30% del conocimiento, y las habilidades específicas en el último lugar. Nuevamente, hicimos el análisis de esta pregunta, desagregando como nos permitían los datos, por país, por sector, por tamaño de empresa, si tienen capitales locales o extranjeros, si pagan salarios altos o bajos. En este caso mostramos por país y por sector. Nuevamente la barra beige muestra la valoración o la falta de habilidades, la falta de habilidades socioemocionales, y es la más importante en todas las categorías que uno puede analizar, en todos los sectores, en todos los países. Solo un 12% de los empleadores nos reportó no tener dificultad en encontrar las habilidades que buscan al contratar la fuerza laboral juvenil. Entonces, ya llegando a las conclusiones, es necesario repensar la escuela para el mundo del trabajo actual. Y los mensajes principales de esta investigación, bueno, sugieren que existe un desacople, una desconexión entre las habilidades que el mercado laboral demanda y aquellas que el sistema productivo genera.
y que ese desacople no solo se manifiesta en la deficiencia de conocimientos académicos, que por supuesto es importante, sino que parece también existir en un grupo de habilidades en que la escuela tradicionalmente no ha prestado atención. O sea, hoy no se asocia el rol de la escuela en la formación de estas habilidades socioemocionales que tan valoradas y demandadas son por los empleadores. Y tiene importantes implicancias prácticas, porque le da un rol a la educación secundaria, la educación postsecundaria, por supuesto, también, especialmente la modalidad técnica, en la formación de este tipo de habilidades. Esto no significa que hay que recortar esfuerzos en todo lo demás, o sea, estamos en un camino correcto, en seguir trabajando, en mejorar los resultados académicos y cerrar las brechas con respecto a los países más avanzados en las diferencias de conocimientos más académicos. Pero lo que se propone es ampliar el de jóvenes en el mercado laboral, que no solo implica modificar el contenido curricular, sino darse cuenta que en las propias prácticas, en la sala de clase, en las prácticas de enseñanza y aprendizaje, se tiene que incentivar este tipo de habilidad como creatividad, motivación, pensamiento crítico, trabajo en equipo, etc. Y sugerimos trabajar en 3 frentes prioritarias: la formación de los docentes e incentivos, la medición e información, la calidad en pertinencia. Son igualmente importantes, pero por la temática que se va a discutir en el foro me voy a concentrar en la última, que básicamente lo que sugiere es que el desacople sugiere que existe una profunda disociación entre la escuela respecto de su entorno y en particular respecto del sector productivo. Y parte de la solución de cerrar ese desacople tiene que ver con acercar el sector productivo al sistema educativo. ¿Cómo se hace? Bueno, existe una tendencia que considero positiva en la región, que cada vez más movimientos empresariales están preocupados por la educación, empresarios por la educación en Perú, también hay en Colombia, hay otros movimientos en el resto de la región, en Brasil, en México, en Chile. Esto es una tendencia positiva que sin duda se irá consolidando en el tiempo y va a contribuir en esa brecha, pero en base a los resultados que hemos obtenido también consideramos que es importante mirar con más detenimiento la educación técnico-profesional. O sea, tanto a nivel secundario como a nivel postsecundario, de alguna manera esta educación vincula o contacta a los jóvenes con el mercado de trabajo en forma más temprana. No, hay mucho por mejorar, sin duda, pero ese vínculo por lo menos hace que los jóvenes tengan un mayor contacto y vayan desarrollando habilidades para el trabajo que los va a favorecer en el resto de sus trayectorias laborales y en sus vidas. Entonces, ese era un poco el objetivo de este libro, es fundamentalmente iniciar el debate y plantear este tema como urgente, que reformar la educación y hacerla más pertinente hacia los requerimientos que demanda el mercado de trabajo. No solo significa mejorar los contenidos académicos, y tenemos que estar atentos a los requerimientos y a las demandas que se les exigirán a nuestros jóvenes para que puedan ser un buen futuro de nuestra región. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a Marina Bassi por su exposición. Ha tomado exactamente 30 minutos. Damos la bienvenida además a la doctora Isabel Flores, que es psicóloga egresada de la Universidad de San Marcos. Ha tenido varias investigaciones, ha desarrollado varias investigaciones sobre educación para Proeduca de la cooperación alemana y también para el Foro Educativo. Tiene una maestría en docencia e investigación en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y actualmente es directora general de Educación Superior Pedagógica y Tecnológica del Ministerio de Educación. Vamos a dar el uso de la palabra a Juancha Caltana, después a la doctora Flores y después a la señora Galarreta por 10 minutos. Después leeremos las preguntas del público, que serán asueltas por la señora Bassi. El doctor Chacaltana tiene uso de la palabra, quien es especialista en empleo y políticas de empleo de la Oficina Internacional del Trabajo para los Países Andinos. Decía que agradezco por la invitación y felicitar a Marina, a los autores del libro, por esta importante obra. Creo que, como diré más adelante, nos ayuda a dar unos pasos en el entendimiento de este problema de la inadecuación que habíamos estado trabajando en las últimas décadas, y creo que es un enfoque refrescante, nuevo, que deja bastantes opciones de política. Pero quiero empezar diciendo que este
para el caso peruano, este es un libro que viene en un momento adecuado, preciso y muy oportuno. ¿Por qué? Porque, digamos, me parece que hay como 3 elementos que generan un escenario bastante expectante para el país y para su juventud. Primero, ya se ha mencionado en la inauguración el tema del crecimiento económico que se ha observado, 6% anual la última década, se espera que continúe. Eso es diferente, ¿no es cierto?, a tener una generación como la mía que se incorporó en un escenario de no crecimiento, a una generación nueva que se incorpora en un escenario de crecimiento y sostenido. La siguiente década se espera que continúe el crecimiento, la década en la cual ya estamos, 2010-2020, y eso, digamos, genera otras expectativas para los jóvenes. Segundo elemento que me parece importante, que configura el escenario, es el tema del bono demográfico. Todavía continuamos un periodo de bono demográfico. La relación entre gente que trabaja y dependientes en los hogares, debido a nuestra estructura poblacional, todavía es favorable, lo va a continuar siendo hasta el 2030, pero ahí se va a acabar. Es necesario actuar en esta década, en estas 2 décadas que vienen, y sobre todo con la juventud. Y por otro lado, creo que es importante también mencionar que estos jóvenes, esta generación joven, ha nacido y se ha desarrollado, sobre todo con un mundo en el cual los adultos no hemos estado acostumbrados, que nos hemos tenido que acostumbrar sobre la marcha, ¿no es cierto?, que es el tema de las tecnologías de información. En el Perú ingresan las tecnologías de información a inicios de los 90, fines de los 80, y los jóvenes actuales saben, viven, piensan con tecnologías de información y conocimiento. Las cifras más o menos indican de que en el 2000 habían como 12 celulares por cada 100 habitantes, ahora hay cerca de 98. La penetración de Internet era 3%, ahora es como 35%, y se espera que para el 2020 sea como 70%. Entonces, ese escenario es bastante interesante, porque no solamente por los síntomas de modernidad que eso trae, pero sino más bien porque genera un boom de productividad en las personas, y además genera muchas oportunidades y opciones, sobre todo educativas, de cómo abordar el tema de la educación hacia futuro. Ahora, con respecto al libro, me parece que tiene temas súper importantes, actualiza un diagnóstico sobre el mercado de trabajo juvenil en América Latina, muestra una expansión de la educación secundaria y una consecuente caída en los retornos a la educación secundaria y aumento de la prima de la educación superior. Esto es interesante porque además la CEPAL ha dicho de que, digamos, y la UNESCO, ¿no?, muestran de que las tasas de culminación de la secundaria todavía no están completas, ¿no? 71% para la secundaria baja y 50% para la secundaria alta. Entonces, entonces, ¿qué pasaría si todos los jóvenes que todavía no culminan la secundaria en la región lo hacen, ¿no? ¿Qué tipo de consecuencias vamos a tener? Luego, hay otro tema que también no lo ha mencionado en la presentación Marina, pero el libro lo menciona, que para actividades de baja calificación los jóvenes y adultos son sustitutos cercanos. Esto significa que los retornos a la experiencia también son reducidos o se han reducido, no queda claro del libro, pero esto es importante. No es claro tampoco si esto se debe a mayor calidad de la mano de obra juvenil, o si los adultos, digamos, por condiciones del mercado laboral se han acercado en términos de condiciones de trabajo a la juventud, digamos. Usted sabe que la juventud, toda una trayectoria laboral se inicia normalmente en la parte baja de la distribución de los salarios, de las condiciones de trabajo, y luego se espera que esto suba hacia lo largo de la vida. El hecho de que sean sustitutos cercanos a mí me parece un problema, sobre todo para la visualización de la trayectoria. Si no hay retornos a la experiencia, los jóvenes pueden cuestionar lo que viene en el futuro. Y ahí está el riesgo justamente de la desconexión, de la desvinculación con ciertas áreas como la educación y el trabajo.
Otros datos que mencionan en el documento es que el desempleo juvenil en las últimas décadas se ha triplicado. El desempleo juvenil, arrancamos la década de los 90 con 5%, terminamos la década del 2010 con cerca del 15% en la región, y eso es preocupante. Y que los jóvenes empiezan en la informalidad también, sobre todo en países como el Perú. Y aparecen los no estudian ni trabajan, los famosos NINI, como problema social y de riesgo para la cohesión social. Ya se han implementado diversas encuestas, por ejemplo, que muestran que los jóvenes tienen menos satisfacción con la democracia que los adultos. Entonces, el escenario es un punto de quiebre, o sea, tenemos que actuar ahora porque las condiciones así lo ameritan. A mí me parece que en el tema de las claves que plantea el libro se avanza, me parece, en dos grandes áreas. Primero, en la discusión sobre el contenido de la formación de capital humano. Antes veíamos este tema, sobre todo los economistas, como una caja negra. Uno entraba sin educación, salía con educación, los economistas veníamos, medíamos si esa educación le había generado premios o retornos en la educación. El libro abre esa caja negra y mira dentro qué cosas sucede, ¿no es cierto? Y distingue entre estas habilidades cognitivas asociadas al coeficiente intelectual, ¿no es cierto?, y aquellas no cognitivas o socioemocionales. Lo interesante, después de aplicar encuestas en Chile, Argentina, Brasil, es que estas habilidades socioemocionales parecen ser más valoradas por el sector empleador que las otras. De hecho, las habilidades socioemocionales son valoradas en casi el doble que las de conocimiento y cerca de 4 veces que las específicas. Este es un dato así sumamente provocador, polémico y de hecho creo que va a dar que hablar para las siguientes décadas, ¿no es cierto? Nos habíamos acostumbrado a pensar, digamos, como dice Marina, que el tema de la parte cognitiva casi determinaba el ciclo de vida de las personas. No es así, es posible hacer inversiones al capital humano de las personas a lo largo de la vida, pero casi todo nuestro sistema formativo está basado en este tema, ¿no? O sea, los primeros puestos, los top, ¿no es cierto?, los 5% superior, los tercios superior, las becas están pensadas más bien en el logro basado en el tema cognitivo. Este es un área nueva, como dice el libro, que ha sido subestimada hasta ahora, y creo que es bueno ponerlo sobre la mesa y valorarlo. Me parece que otro avance del libro es que avanza y creo que resuelve el tema de la discusión que hemos tenido en las últimas décadas sobre la inadecuación, ¿no es cierto? Hasta hace tiempo, el tema de la inadecuación entre la oferta formativa y el mundo del trabajo era que si no estudiabas exactamente en lo que finalmente terminas trabajando, se consideraba formación inadecuada, ¿no es cierto? Teníamos métodos, CLOC, GRIP, métodos de cruzar códigos ocupacionales para calcular eso. Pero esos análisis que habíamos hecho no cuadraban con algunos casos prácticos, ¿no es cierto? O sea, Gastón, que lo han mostrado ahí en la pantalla, estudió Derecho, ¿no? Y le fue bien, ¿no? El martes estuvimos con René también en otra mesa, en IPAE, estaba Vania Macías, ¿no? Ella estudió Administración en la Pacífico y es bailarina, y le va, pues, ¿no? Entonces no cuadraban esos análisis. Lo que añade el libro es que de repente son las habilidades socioemocionales, ¿no? O sea, ¿no? Si trabajas en algo que no tiene que ver con lo... Un minuto, ok. El libro sugiere que incluso si trabajas en algo que no tiene que ver con lo que has estudiado, si esa formación que recibiste contiene habilidades transversales como las socioemocionales, puede ser que te vaya bien. Porque al final del día son más valoradas por el mercado de trabajo, ¿no? Ese es un resultado que creo que va a generar bastante discusión en el país y creo que en América Latina. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que le voy a dejar a los colegas del Ministerio de Educación para hacerlo. Sugiere trabajarlo en el tema de la escuela secundaria. Yo ahí, digamos, creo que es importante. Hay que recordar, sin embargo, lo lento que es nuestro sistema educativo para reaccionar. Quizás se podría añadir el tema de las instituciones de formación que han reaccionado históricamente más rápido a los cambios, como la
la introducción, por ejemplo, de las tecnologías de información, el tema de los escenarios de aprendizaje, solución de problemas, etcétera, que han sido una constante en las últimas 2 décadas. Quiero terminar, perdón, no quería dejar de mencionar esto, un minuto, moderador, por favor. La venia pública. El tema de la escuela y la educación para el mundo del trabajo, que es un tema importante, ya lo han mencionado, hay un proyecto, Senati y OIT, que se está trabajando en ese terreno, ¿no es cierto? Y finalmente, no quería dejar de mencionar, ¿no? Para la OIT es importante tratar este tema como un problema multidimensional. O sea, los jóvenes no solamente atraviesan la transición educativa, la transición hacia el trabajo. Los jóvenes son jóvenes y atraviesan múltiples transiciones. Y quizás a veces están pensando más en esas otras cosas que solamente en la educación. Por ejemplo, la encuesta de la juventud que mencionó ya Carmen pregunta no solamente sus intereses por el trabajo, también pregunta de manera indiscreta, creo yo, sobre si el joven ha tenido o no, por ejemplo, su primera relación sexual, si ha tenido su primer embarazo, si ha tenido su primer hijo. Y quizás esos temas también están debajo de decisiones y transiciones importantes como las transiciones educativas. Entonces pensemos que cuando nosotros como educadores, académicos, empresarios, trabajadores, hablamos con los jóvenes, no solamente estamos hablando de uno de los temas que es la formación, sino que a veces ellos están pensando en múltiples transiciones que están afectando sus vidas y por lo tanto es necesario trabajar de manera integrada con un enfoque comprensivo para la solución de sus problemas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cedemos la palabra a la doctora Isabel Flores, del Ministerio de Educación. Por 10 minutos. ¿Sí? Vale. Buenos días otra vez a todas y todos. Mi nombre es Isabel Flores y soy actualmente la Directora General de Educación Superior y Técnico Profesional. Y empiezo diciendo esto porque en realidad debería estar aquí la Directora General de Educación Básica, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de esta área de la educación técnico-productiva que durante algunos años se ha venido trabajando ligada a la educación básica. Sin embargo, de estas disociaciones que ya hemos venido hablando, de estas desarticulaciones, si bien el curso de educación para el trabajo, que es lo que pretende mirar la educación técnico-productiva, se desarrolla en la educación básica, en principio la rectoría está en la educación superior. Y quiero comentarles qué estamos haciendo al respecto. No sin antes agradecer a quienes nos han convocado para exponer acá, agradecer el interesante estudio que en mucho compartimos y que ahora veremos en qué sí y en qué no. Y sobre todo porque me permite, aunque sean 10 minutos, darles un poco la línea de lo que estamos nosotros trabajando y hacia dónde estamos caminando respecto a este tema. Y yo necesito utilizar, como decía mi profesor de psicología, mi plagio, para poder comentarles un poquito. Ustedes saben que el curso de educación básica, o mejor dicho, en la educación básica hay el curso de educación para el trabajo. Por norma, todas las instituciones educativas de secundaria en el país disponen de 2 horas por semana para trabajar este curso. La educación para el trabajo se organiza en módulos de formación técnica de nivel básico y de nivel intermedio, tomados de acuerdo al Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones. En primer y segundo grado de secundaria, los módulos son de iniciación laboral y en tercero, cuarto y quinto, de formación específica laboral. Se supone que la educación para el trabajo debe contribuir a una formación integral y eso es lo que todos queremos. Sin embargo, en este momento, dadas las condiciones con las que se está trabajando la educación para el trabajo, y me refiero a solo 2 horas por semana, o sea, un número de horas
poco favorable, digamos, docentes no preparados para estos cursos, infraestructura que no facilita ni favorece el desarrollo de estos cursos, pero además, y creo que aún peor, el equipamiento no lo favorece. Entonces, podemos decir y afirmar claramente que las instituciones educativas de educación básica no pueden brindar, ¿no?, el curso que se necesita para permitir que los jóvenes que egresen de la secundaria estén realmente preparados para entrar en el mundo laboral. De esa manera, nosotros creemos que este curso debe favorecer sobre todo dos cosas. Una es lo que se ha mencionado ya bastante en el estudio, que es desarrollar las competencias genéricas fundamentales, ¿no? Empezar con este desarrollo que bien se ha nombrado acá, continúa en la educación superior, y entonces iniciar este proceso preparando a los jóvenes para la vida, para enfrentar esta ruptura del mundo de la educación básica, donde todo está protegido, y poder apoyarlos en el inicio a un mundo diferente, ¿no?, más amplio, menos protegido, entonces educarlos para la vida y también fortalecer su interés vocacional. Yo sé que esto es controvertido y habrá mucho que discutir al respecto, pero quisiera fundamentar estas cosas. Creemos que los estudiantes egresados en este momento, mejor dicho, los estudiantes que egresan de la secundaria en este momento deberían tener un diploma de especialidad, y esto lo lograrían en tanto presenten un proyecto que les permita esto. En la práctica son muy pocos los estudiantes que elaboran este proyecto y por lo tanto son muy pocos los que realmente reciben el diploma de especialidad. Así que consideramos que en este momento el curso de Educación para el Trabajo por lo menos no está cumpliendo desde ninguna de las perspectivas para qué fue creado, ¿no? Ahora bien, nosotros creemos que la importancia de la formación para el trabajo, de la formación técnico productiva, debe favorecer la empleabilidad de los jóvenes, debe apoyarlos en este mundo laboral. El mundo laboral para nosotros es el referente, es lo que nos va a decir cuál es la oferta, cuál es la demanda, perdón, lo que necesita el país, las regiones. Y nosotros como formadores, y estoy hablando del Ministerio de Educación, debemos asegurar que nuestros jóvenes logren las competencias necesarias, tanto las genéricas como las técnicas, para entrar en el mundo laboral, o sea, para lograr la empleabilidad. Esto implica desarrollar capacidades, competencias, las cualificaciones en y para el trabajo, que deben lograrse además en ambientes educativos formales y no formales inclusive, y que todos ellos deben estar orientados al desempeño laboral, ya sea para el trabajo dependiente o para el trabajo independiente. Ahora bien, nosotros, y aquí empieza un poco la tarea que me acaban de enmendar, que tiene que ver con hacia dónde estamos yendo. Nosotros hemos desarrollado, digamos, obedientes al mandato de nuestra ley madre, que es la Ley de Educación, nos proponemos que una formación técnico-productiva esté alineada y esté aliada a los procesos de desarrollo nacional y regional. Por lo tanto, esperamos que pueda hacer una oferta pertinente, que esté alineada a los procesos de desarrollo económico, productivo, social, cultural. Es decir, queremos una oferta que apunte a la productividad y a la competitividad. Queremos además, y estamos alineados a una política de procesos de mejora institucional. Por lo tanto, queremos modelos de gestión éticos, transparentes y descentralizados. Queremos impulsar la innovación e investigación tecnológica aplicada, métodos sistemáticos que aporten a la solución de problemas y acorten las brechas tecnológicas de la realidad educativa. Estamos convencidos que la única manera de lograr que el desarrollo que viene teniendo el país sea sostenible es dejando que nuestros jóvenes
dejen únicamente de estar preparados para implementar servicios y más bien estén preparados para desarrollar tecnologías y poder efectivamente generar innovaciones. Finalmente, otra de nuestras políticas es la prospectiva, el relacionamiento y la concertación. Queremos decir que el Estado debe realmente liderar de manera convergente. Somos, y por décadas, estamos sobreponiéndonos nuestras funciones, nuestros roles, y eso dificulta auténticamente el desarrollo. Y entonces tenemos que el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Producción, en fin, todos tenemos algo que decir y a veces no trabajamos en la misma línea. Entonces, desde el Ministerio de Educación tenemos el interés auténtico de buscar convergencia, de identificar cómo tenemos que trabajar todos hacia una misma línea y favorecer no el intercambio de roles y funciones, sino más bien, no la superposición, sino más bien que cada uno de sus propias competencias pueda converger en un aspecto común. Entonces, partiendo desde esto, nuestro objetivo de trabajo en estos primeros años, 2012-2013, es reorientar nuestra misión, ¿no?, desde el Ministerio de Educación a través de la implementación de un modelo de gestión de la formación técnico-profesional y técnico-productiva, orientado a la oferta pertinente y a los procesos de mejora de las instituciones del ámbito nacional, para lo cual estamos creando o trabajando en equipos, ¿no?, para la oferta pertinente, para los procesos de la mejora, pero también para la innovación e investigación. Es decir, pretendemos que el Ministerio se convierta en un asesor de asistencia técnica a las regiones y que podamos nosotros trabajar en conjunto. Y esto ya lo hemos empezado a hacer. Hemos iniciado un proceso de trabajo con las regiones, ¿no?, comprometiéndonos en conjunto a trabajar sobre la oferta pertinente, por ejemplo, ¿no? Hemos iniciado la elaboración de protocolos e instrumentos que nos permitan a todos actualizar la oferta y que nos permita decir cuáles son las demandas de las regiones y de las empresas que están en las regiones, orientadas todas ellas al desarrollo. No quiero dejar de decir que efectivamente las competencias genéricas son fundamentales, como lo estaban planteando en el estudio, y deben ser altamente trabajadas. Nosotros creemos que la educación básica efectivamente puede contribuir en gran medida al desarrollo o al inicio del desarrollo de estas competencias genéricas de las que se estaba hablando, y corresponde a la educación técnico-profesional y técnico-productiva completar este proceso de las competencias genéricas y de completar además lo que serían las competencias específicas. Debemos cambiar, por lo tanto, el modelo de trabajo, debemos complementarlo, hacer competencias técnicas unidos a una estrategia que permita la innovación, debemos hacer competencias dinámicas, ¿no?, dejar atrás la mirada de las competencias estables, rígidas, con las que hemos venido y todavía lamentablemente seguimos formando. Y finalmente decirles, por qué estoy acá, ¿no? En este momento nosotros tenemos no solamente el curso de educación para el trabajo, sino los centros de educación productiva, de técnico-productiva, que son los famosos CETPROS, y que están ahora un poco en tierra de nadie, ¿no es cierto? Esta tierra de nadie creemos que favorece la desarticulación, favorece la desactualización, la poca pertinencia y la poca calidad de la formación. Nos interesa que los CETPROS se unan en una mecánica integrada, ¿no?, compleja, a la educación superior, ¿no?, que esté ligada a las capacidades necesarias para acceder, ¿no?, cada vez más a una formación que permita al joven que inicia una formación básica entrar a trabajar, ¿no?,
pero si desea seguir estudiando, pueda inmediatamente continuar en su formación a un nivel medio, y no como ahora, que el joven que entra a una educación básica en un CEPRO, porque además probablemente no ha completado la secundaria y tal, es probable que se quede allí, empiece a trabajar y que su formación no continúe. Nos interesa, en cambio, unir el trabajo de los CEPROS, o lo que es el CEPRO ahora, a lo que es la educación superior en las instituciones de educación superior. No he tenido tiempo, ni lo tengo ahora, pero será en otro momento, de decir cuál es nuestra estrategia para mejorar la calidad de estas instituciones y que permita que las instituciones de educación superior en este momento puedan albergar a los CEPROS de manera articulada, permitiendo entonces que los jóvenes que entren a esta educación puedan tener un futuro de desarrollo pertinente, orientado al crecimiento personal, profesional y en particular del país. Me tengo que quedar acá por el tiempo y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Isabel Flores. Damos el uso de la palabra rápidamente a René Galarreta. Tiene 10 minutos. Buenas tardes. Bueno, buenos días, mejor dicho. Sí, perdón, René, si me permites. Se les ha distribuido en su carpeta una hoja de preguntas para la expositora y además una encuesta para que ya vayan pasándola y podamos leer las preguntas y leer la que se puedan contestar. Bien, yo me voy a dirigir básicamente al tema que me compete, que es la juventud, como secretario general de la CENAJU, un órgano de asesoramiento del Ministerio de Educación, y nosotros tenemos una ventaja, ¿no? Que tenemos una relación directa con los jóvenes, por tanto, recogemos sus demandas, sus petitorios, viajamos y vemos la realidad tal cual es. Entonces, como bien dijo Juan Chacaltana, ¿no? El problema actual que nos está mucho interesando en este momento es el bono demográfico, que indica que hay que invertir en educación, en formación, en capacitación de los jóvenes, porque acá al 2030 la masa de jóvenes va a ir disminuyendo, nos vamos a europeizar y vamos a ser un país que va a tener una población adulta mayor o adulta superior. Entonces, hay una cuestión que hay también que ver, que no solamente es el tema educativo, sino es el tema de la educación y el trabajo. Las dos cosas van acompañadas. No puedes meter inversión solamente en el tema educativo sin pensar en el tema del trabajo. Y lo digo así porque creo que ya el libro que han expuesto acá ha puesto en evidencia de que muchas carreras y muchas cuestiones que se enseñan en los países de Latinoamérica no tienen ningún tipo de relación con el trabajo en la realidad de cada país o en la realidad de cada región. Son una anécdota. Yo estuve hace poco en San Martín, en la región de San Martín, y había chicos que justamente reclamaban cursos de ingeniería agrónoma, agropecuaria, técnica productiva, y ahí enseñaban obstetricia, filiales de universidades enseñaban carreras de derecho, que ya tenemos muchos abogados también. Entonces, en realidad hay formaciones y hay universidades y hay también entidades educativas que enseñan cosas que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Bueno, es un tema también que los jóvenes dicen mucho, que la educación se ha vuelto un negocio, ¿no? Y creo que aquí muchos de ustedes también de repente tienen un punto de vista al respecto, ¿no? Lo que yo vengo a decir es que el bono demográfico es algo que hay que invertir en dos temas. Y esos dos temas son prioritarios. La educación para el trabajo es importante, pero la educación para el trabajo o la educación para el empleo también es una pregunta que hay que hacer. Porque si bien vamos a acompañar con mejoras en el tema socioeducativo, en el tema cognitivo, en el tema de repente psicológico, también hay que ver el tema de derechos. O sea, un empleador normalmente busca obtener un menor costo, pero también una persona formada, un joven formado, tanto en deberes como en derechos, es imprescindible para el desarrollo de la sociedad. Entonces, nosotros estamos con la idea de plantear en una mesa, justamente hay una mesa que la dirige la OIT con el Ministerio de Trabajo, ¿no? La mesa de diálogo social juvenil, se discuten estos temas, que es la formación, la educación para el empleo decente, ¿no? Que es un término que quizá hay que ir también manejando, ¿no? Lo otro que también es importante es el tema, que la importancia que hay que en la relación
entre empresa y el tema educativo. Yo vengo, por ejemplo, y lo dijeron, yo he estudiado 2 años y medio en Francia, en una école, una escuela que tiene un rango universitario, y la empresa tiene una relación directa con la universidad o con la escuela para que cualquier joven que está buscando una práctica profesional pueda tener un puesto laboral, y justamente hay una relación en qué carrera se está buscando. Yo hablo a nivel universitario, pero a nivel también técnico productivo es lo mismo. Hace poco las empresas mineras acá en Perú están haciendo convenios con entidades como la Universidad La Uni para que los técnicos o los que están estudiando ingeniería de minas puedan ir directamente a trabajar, porque obviamente es una carrera solicitada, es una cuestión solicitada, no una carrera universitaria, sino algo más técnico, cursos de 6 meses, 4 meses, algo más dirigido al tema del trabajo. Entonces, tiene que haber una relación justamente entre las empresas y el sector educativo. Y ya, justamente una de las estadísticas que hacemos con el ENAJUB, que lo mencionó también Juan, es que nosotros estamos viendo que hay una demanda de carreras en los jóvenes, que si tú lo comparas con la tabla que son las carreras que decide el país actualmente, no coinciden en absoluto. Actualmente, como bien dijeron, se está mucho requiriendo profesional técnico en ciencia y tecnología y cuestiones de software o cuestiones, por ejemplo, netamente de desarrollo actual. Pero los jóvenes están solicitando carreras o quieren estudiar carreras de derecho, de administración, cuestiones un poco de ingeniería, ¿no? Entonces están un poco, como dicen por ahí, desconectados, ¿no? La realidad te exige algo y la juventud requiere algo. Entonces hay que también invertir en educación para el tema de orientación vocacional. O sea, lo que pasa aquí, como bien dijeron, las entidades, tanto del trabajo como de educación, están desconectados en el sentido estricto, y lo digo así porque, y lo dije también en una reunión anterior, ¿no? La orientación vocacional es importante, y hay una rama tanto en nuestro ministerio como en el Ministerio de Trabajo, pero deberían conversar y articular cosas mucho más orientadas a las necesidades de los jóvenes, y también obviamente del país. Entonces, por ahí también hay un tema, ¿no? Otra cuestión importante es que no solamente es la relación entre todos los sectores, sino la relación entre los gobiernos. El gobierno regional, las municipalidades y los sectores que ya mencionaron, también están aislados de estas problemáticas o estas discusiones. Es necesario articular estas entidades del Estado con el sistema técnico productivo, que también es un problema que hay que resolver, ¿no? Hay que resolverlo juntos también. Porque, por ejemplo, el chico en la región San Martín es un experto en propuestas y proyectos técnicos productivos, pero enviaba su proyecto a la municipalidad o al gobierno regional y aún no tenía capital o presupuesto de apoyo, porque de acuerdo al SNIC también hay un tema de que ningún proyecto agropecuario pasa, sino pasan proyectos de infraestructura. Entonces, no hay un apoyo de repente o hay una desarticulación con el Estado a nivel regional o local que impide que muchos proyectos o muchas cuestiones de los jóvenes pasen. Y también hay un estudio de repente de qué carreras técnico-productivas sean necesarias en cada región. Esa región, San Martín, por ejemplo, abunda la carrera de obstetricia y de acuerdo a las estadísticas esa carrera no es muy necesaria, por ejemplo. Entonces, esas cuestiones, nosotros como órgano de asesoramiento, en estas discusiones que se dan normalmente, siempre recogemos los insumos que ustedes brindan y también, como bien dijo Juan, estuvimos en una reunión hace 2 días, donde hemos recogido también una serie de propuestas que van en la misma línea que ustedes están planteando, de invertir fuertemente en la educación técnico-productiva de acuerdo a la realidad de cada región, que es lo importante ahora, ¿no? Por ejemplo, es muy importante, existe el curso de educación para el trabajo, antes existía el curso de formación laboral. Sin embargo, lo que pasa aquí es que la empresa no está llegando ni siquiera a la escuela o la educación básica regular. Debería haber un nexo. Cuando conversábamos, por ejemplo, con la ministra Patricia Salas, muchos se tenían en cuenta de que los jóvenes tendrían que ir al sector productivo para justamente incentivarles en ellos qué es lo que ellos de repente pueden definir como una carrera. O al revés, que gestores de ustedes, gestores del sector empresarial, vayan a las escuelas para justamente dar estos cursos de formación o de orientación vocacional, que es importante porque esa es la relación directa de lo que necesitamos con lo que tenemos. Y eso también es una discusión que hay que tener. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho esas sugerencias porque obviamente nosotros también trabajamos, por ejemplo, con COFIDE y traemos una serie de gestores especialistas en los temas empresariales para hacer que los jóvenes también reciban cursos de acuerdo a la realidad que ellos tienen. Muchos jóvenes, por ejemplo, de acuerdo a una estadística de NAJUB,
quieren formar una empresa y necesitan solamente formación, porque capital lo tienen, solamente les falta formación. Entonces eso vamos a probar. Ya para ir concluyendo, un tema más que también es importante. Actualmente, por ejemplo, ya para entrar al tema universitario educativo, se ha planteado una moratoria de creación de universidades, justamente para detener las carreras que no están sirviendo para el desarrollo del país. Y también con Beca 18, y lo digo también, estamos trabajando con Senat y Sencico para dar justamente cursos que sirvan acá a los jóvenes justamente en su desarrollo profesional. Yo coincido plenamente con el libro en el tema de que hay que invertir mucho en aspectos que tengan que ver con el desarrollo emocional o socioemocional. Actualmente nosotros hemos planteado, por ejemplo, que haya psicólogos dentro de los colegios. Actualmente hay dos problemas muy básicos que ustedes de repente deben conocerlos por los medios de comunicación, el tema del bullying, pero también hay el tema de que muchos jóvenes no están siendo asesorados o apoyados en estos problemas socioemocionales que pueden haber, que lo mencionó muy bien también, embarazos precoces, problemas de violencia, problemas que impiden el desarrollo justamente para el trabajo. Y eso es una cuestión también que hay que discutir. Entonces, lo ponemos en el tapete y también lo vamos a plantear al Ministerio. Y finalmente, nosotros creemos de que la articulación para dejar de estar desconectados es importante. Entonces, el sector empresarial, los CETPROS, o las entidades, institutos de educación técnica profesional, técnica productiva, cobran importancia actualmente. Se está discutiendo, por ejemplo, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque se sabe que esos son justamente las carreras que se está requiriendo actualmente. Entonces, también hay que orientar la educación para estos tipos de temas y también tener pendiente las estadísticas de acuerdo a qué es lo que el país necesita actualmente en cuanto a nivel nacional, regional o local. Sin mucho más que decir, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Agradecemos al señor René Galarreta. Nos han llegado algunas preguntas por tema de tiempo. Hemos elegido algunas preguntas en coordinación con la señora Marina Bassi. Ella va a resolver las preguntas y quiero dejar constancia que hay preguntas para la doctora Flores que me imagino que serán absueltas cuando venga el viceministro de Gestión Institucional a responder, a participar en nuestro evento. Bueno, la primera pregunta es por qué el Perú no fue escogido dentro de la muestra del libro Desconectados. ¿Qué habilidades específicas se deberían priorizar en el sistema educativo? ¿Cómo introducir la formación o la formación en capacidades socioemocionales en centros de formación tecnológica como el CENATI, por ejemplo? Si los centros de formación tecnológica como el CENATI tienen en su haber, es una pregunta más para la parte del CENATI, el desarrollo que complemente tanto capacidades cognitivas como capacidades socioemocionales. ¿Cómo aplicar cambios que demanda la industria si no existiese un compromiso de los empresarios en la educación básica? ¿Qué opina de la experiencia de Japón con respecto a la vinculación entre el sistema educativo y demanda del mercado laboral? ¿Y qué es necesario aplicar una regenería sobre los valores, una regenería en la gestión para impulsar valores socioemocionales en la gestión educativa y en las industrias? Han llegado unas preguntas más. ¿Qué inversiones dispone el BID para colaborar con la reforma educativa y con la difusión de capacidades socioemocionales en el país y en América Latina? También una pregunta para el doctor Jaramillo. Sabía la pregunta, por eso ya no está acá con nosotros. Sí, hablan de una observación sobre la diapositiva que se ha señalado sobre el Perú, es del 2004, y se preguntan si hay algún estudio actualizado del Perú sobre educación capacidades socioemocionales. Esas son las principales preguntas, y hay también preguntas para el doctor Chacaltana, que gustosamente la va a responder por correo electrónico, y una pregunta para René Galarreta, pero va por un tema de tiempo y de programación. Sí, me puedo sí, por favor. No me voy olvidando. La primera, bueno, les agradezco mucho las preguntas, son preguntas muy relevantes y difíciles.
así que haré el mejor de los esfuerzos para responderlas. La primera pregunta era por qué Perú no fue incluido en el estudio. Básicamente la selección de los países fue tomar algunos países que tuvieran sistemas educativos similares y a la vez algunas diferencias que permiten hacer la comparación interesante, y lo mismo que tuvieran similitudes en la estructura de sus economías, de manera que los sectores productivos que eligiéramos fuesen importantes contratadores de jóvenes en esos países. Dejamos muchos países afuera por cuestiones básicamente presupuestarias y bueno, fue un inicio, pero definitivamente nos gustaría mucho continuar estos esfuerzos en otros países de la región. Ahora estuve en Paraguay, me plantearon la misma pregunta y hay iniciativas para hacer estos trabajos en otros países. Así que esto fue solo un comienzo y tuvimos que aplicar algunos criterios, pero nos encantaría y nos parecería muy interesante complementar esto con otros países. ¿Cómo aplicar los cambios de la demanda de la industria sin el compromiso de la inversión de los empresarios? Totalmente de acuerdo. O sea, el cambio no parte solo por quienes diseñan las políticas públicas, no parte solo por las escuelas, no parte solo por los docentes ni los directivos. La participación del sector productivo es clave, es crucial, y en ciertos aspectos vemos como una tendencia positiva, como comentaba en la presentación, pero sin duda insuficiente. Y yo creo que esta falta de la escasez de las habilidades está generando algún movimiento en grupos empresariales. Ahora estuvimos en un seminario que se hizo en la Asamblea Anual del Banco de Montevideo y participó el grupo Techint, que aparecía en el video junto con Gastón Acurio. Y ellos nos decían, nuestra inversión en educación, que es muy importante dentro de la empresa, no es altruismo solamente, básicamente no existe, nos faltan técnicos capacitados a nivel que necesitamos. Entonces su participación en este sector se vincula con eso. Entonces por ahí se parte y ojalá sea una tendencia más importante, pero sin duda el rol del sector privado es fundamental. ¿Cómo incluir la formación de habilidades en centros como CENATI? Esto, bueno, eso es una pregunta amplia que requiere tiene muchas aristas. Y en el libro empezamos a proponer alineamientos, y yo creo que se parte por tomar conciencia que estas habilidades importan. Eso no significa que hay que dejar de desarrollar no solo habilidades, o sea, conocimientos académicos, sino que las habilidades técnicas en estos centros de formación y en la educación secundaria técnica también son claves. Y hay un ejemplo de una empresa automotriz internacional que tiene una planta en Argentina, que fue la que participó en los estudios de caso. Nos hizo un poco reflexionar sobre el tema, porque ellos nos decían, nosotros nos concentramos en la aptitud en parte porque faltan habilidades técnicas. Entonces, al no encontrar técnicos con las competencias al nivel que necesitamos, contratamos gente que sepa aprender y los capacitamos en la empresa. Entonces, es como un círculo vicioso en el cual la falta de habilidades técnicas hace que se concentren las empresas en otra cosa, pero sin duda las habilidades técnicas también son importantes. Entonces, es una parte estar consciente de que estas habilidades socioemocionales son importantes, que las escuelas técnicas no solo tienen que formar buenos plomeros, buenos soldadores, sino que tienen que formar buenos trabajadores, buenos futuros quizás empresarios y personas que estén capacitadas para trabajar no solo en sus especificidades, sino en desarrollarse en el mercado laboral. Bueno, me preguntan qué habilidades se enmarcan dentro de las habilidades específicas. Ahí, dado que son específicas a cada sector, preguntamos preguntas más generales, como manejos de equipos propios de la actividad, manejo de la terminología de la actividad, de programas computacionales vinculados a la actividad. Esas son más o menos las habilidades que incluimos en la encuesta. Y creo que, no sé si me quedó alguna pregunta. Pregunta por modelos que hayan desarrollado este tipo de habilidades en Perú. La verdad, a diferencia de habilidades cognitivas de académicas,
que contamos que existen casos internacionales conocidos, exitosos, países asiáticos, Singapur, Japón, Finlandia, China, donde uno puede ir aprendiendo tomando ciertos elementos de éxito. En el caso del desarrollo de habilidades socioemocionales no encontramos un sistema a nivel nacional que podamos poner como ejemplo. Son ejemplos puntuales, inicios, experiencias piloto que van dando luces hacia dónde va la respuesta. Pero yo creo que es un tema incipiente y como terminé mi presentación, la idea es iniciar el debate, poner esto como un tema importante y aquí tendremos que profundizar mucho en cómo se traduce esto en el trabajo de la escuela. Muy bien. Muchas gracias. Agradecemos a René Galarreta, al señor Juan Chacaltana, a la doctora Isabel Flores y a Marina Bassi por estar con nosotros. Ha sido un tema efectivamente que complementa todo el debate de propuestas sobre la formación técnica productiva y que abre un desafío también de discusión para el país. Muchas gracias.